Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Ciencias Naturales, quinto grado. ¿Cómo somos los seres vivos? Tema 3. Las prioridades ambientales. Durante el desarrollo de este tema, aprenderás acerca de las principales causas de la pérdida de la diversidad biológica. Y luego, propondrás algunas acciones de conservación. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Las prioridades ambientales. La necesidad de alimentos, de materiales para confeccionar ropa y para construir viviendas, así como la manera de consumir la energía, han definido buena parte de la relación de los seres humanos con el resto de la naturaleza. Esto ha provocado grandes cambios en el ambiente, algunos de los cuales pueden ser irreversibles e impedir los procesos naturales de recuperación, lo cual disminuye la diversidad biológica. Ejemplo de esto son la tala inmoderada de árboles, el desvío del cauce de los ríos y el desecho de materiales peligrosos en el mar o en la atmósfera. Lirio acuático, imagen que observamos en nuestro libro de texto. Al talar un bosque no solo se pierden los árboles que conforman la mayor parte de la vegetación, también la sombra que producen y por ende la vegetación que crece entre ellos, llamada sotobosque, que depende de dicha sombra para desarrollarse. En consecuencia, se pierde la humedad del suelo, dejan de crecer hongos que descomponen la materia orgánica, y el suelo mismo se vuelve inapropiado para el crecimiento de las plantas originarias. A cambio, plantas de otras regiones colonizan la zona. Por otra parte, las aves dejan de tener un refugio y disminuye la cantidad de insectos, su principal fuente de alimentación, lo que ocasiona que los animales que se alimentan de las aves también pierdan medios para subsistir. La alteración de un ecosistema provoca que algunos animales emigren y otros perezcan, aunque algunos de ellos pueden adaptarse también a las nuevas condiciones del ambiente. Actividad. ¿Qué desapareció? Busca, analiza y concluye. En equipo y con ayuda de Internet, libros, revistas y periódicos, busquen información sobre las especies de plantas, animales y hongos que existieron en otra época en el lugar donde viven y que ya no se encuentren. Identifiquen la razón por lo que esto ha sucedido. Anoten sus observaciones en el siguiente cuadro. Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes realizar tu cuadro. Esto dependerá de la región donde vivas. Tipo de organismo, nombre común, razón de su extinción. Animales, pescado blanco, ranas, acosiles. Su razón, sobreexplotación. Plantas, oyamel, encino, sobreexplotación. Hongos, hongos diversos, cambio ecológico. Otros, cencuate, viborillas de agua, sobreexplotación y cambio ecológico. Compartan los resultados de su cuadro con el grupo y propongan algunas acciones que puedan ayudar a cuidar el ambiente. Acciones para cuidar el medio ambiente. Reducir, reutilizar y reciclar. Cuidar el agua. Realizar ecoturismo. Plantar y cuidar un árbol. Desconectar electrónicos. Usar pilas recargables. Reparar fugas y goteras. Aprovechar la lluvia. Optar por transporte que no use combustible fósil. Prolongar el uso de celulares, tabletas y computadoras. Adquirir productos sustentables. Con las conclusiones obtenidas, realicen una campaña para difundir la importancia de la conservación de la diversidad biológica. Observemos el ejemplo. Conclusiones. Ciencia ecológica, maneras en que podemos contribuir a la conservación de la biodiversidad, capacitándonos e informándonos, valorando adecuadamente la biodiversidad, trabajando en materia de educación ambiental, difusión, perspectivas de participación de los diferentes sectores, regional, sectorial y transsectorial. Importancia de cuidar el agua. Como hemos visto, debido al consumo y a las necesidades humanas se arroja una enorme cantidad de desechos al agua de los ríos, lagos y mares. Estos desechos ocasionan pérdida de la biodiversidad,
ya que pueden alterar algunas propiedades del agua, como su temperatura, transparencia y cantidad de oxígeno, además de que algunas de las sustancias vertidas actúan como venenos. Los desechos que llegan al mar son de origen industrial y doméstico. Entre los contaminantes producidos en las casas están los detergentes y limpiadores, aceites, solventes y materia orgánica, como restos de comida, heces y orina. Reflexiona sobre cómo contribuyes a la contaminación del agua. Las actividades que realizamos los seres humanos afectan el entorno natural. Por tanto, es necesario aprender a convivir y a relacionarnos respetuosamente con las personas y con la naturaleza. Actividad. La importancia del cuidado del ambiente. Reconoce, construye y argumenta. Materiales. Cuaderno, lápiz, marcadores de colores, tarjetas de cartulina. Manos a la obra. Formen equipos para trabajar, basándose en la cadena alimentaria que aparece a la derecha. Dibujen diversas cadenas alimentarias del océano o de la tierra. Para ello, primero tienen que investigar el tipo de organismos que viven en las regiones que elijan, y después reflexionar sobre cuestiones como las que siguen y otras que planteen por cuenta propia. Imagen de la cadena alimentaria. Productor, planta. Consumidor primario, mariposa. Consumidor secundario, rana. Consumidor terciario, serpiente. Imagen de nuestro libro de texto. Ahora vamos a ver diversas cadenas alimentarias. Aquí algunos ejemplos. Cadena alimenticia del océano. Primer eslabón, productores, algas. Segundo eslabón, consumidores primarios, zooplancton. Tercer eslabón, consumidores secundarios, peces y crustáceos de menor tamaño. Cuarto eslabón, consumidores terciarios, peces, aves y mamíferos de mayor tamaño. Quinto eslabón, consumidores cuaternarios, depredadores acuáticos de gran tamaño. Aquí observamos otra cadena alimenticia. Un ejemplo más. Cadena alimenticia terrestre. Productores, herbívoros, carnívoros de primer orden, carnívoros de segundo orden. Productores, herbívoros, carnívoros de primer orden y carnívoros de segundo orden. ¿Qué sucede en el océano cuando mueren grandes cantidades de organismos que integran la base de la cadena? Dentro de la base de una pirámide alimentaria del océano encontramos el fitoplancton y el zooplancton, microorganismos que son la base de la alimentación de los peces chicos, los que a su vez sirven de alimento a otras especies. Si murieran grandes cantidades de esos organismos de la base de la pirámide, se afectaría toda la cadena alimenticia. ¿Qué pasaría si por la contaminación se extinguiera alguna de las especies consumidoras? La contaminación o cualquier otra afectación del hombre al medio ambiente podría generar algo que se llama desequilibrio ecológico, lo que ocasionaría la extinción de ciertas especies por la incapacidad de adaptación a otros medios. Es decir, desaparecerían los organismos de los niveles superiores. ¿Qué ocurriría si se extinguiera algún ser vivo que fuera consumidor terciario? La cadena alimenticia o la pirámide alimentaria tiene un balance delicado. Si alguno de sus componentes falta, se rompe ese equilibrio. Si se extingue alguno de los seres vivos de la parte más alta de la pirámide, existiría menos alimento para los miembros de la base de la pirámide. Por ejemplo, en la terrestre, los animales grandes no alimentarían el suelo por medio de los descomponedores, organismos consumidores como los hongos y las bacterias, que en lugar de ingerir las presas con que se alimentan, descomponen los restos orgánicos mediante procedimientos enzimáticos externos y absorben las sustancias para su alimentación. Es decir, se sobrepoblaría de organismos de los niveles previos. La ciencia y sus vínculos.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que la cantidad adecuada de consumo de agua para las actividades de una persona sea de 80 litros por día. Sin embargo, en nuestro país hay personas que no tienen acceso ni a la mitad de esa cantidad, mientras que otros desperdician mucho más agua. Es importante mencionar que cuanto más agua utilices, más se contamina. ¿Aprovechas de manera adecuada el agua? Reflexiona sobre cuál de las siguientes acciones has puesto en práctica. Utilizar detergentes biodegradables. No arrojar al drenaje solventes, pinturas, aceites ni colillas. Cambiar el depósito de la taza de baño por uno de menor capacidad. Regar las plantas al amanecer o al anochecer para evitar la evaporación del agua. Cerrar la llave mientras te cepillas los dientes, enjabonas platos o te enjabonas al bañarte. Reparar fugas y goteras de agua. Bañarte en el menor tiempo posible. Proyecto. Las especies endémicas. Nuestro planeta está habitado por numerosas especies, muchas de ellas extendidas en grandes y diversas zonas. Sin embargo, existen algunas que habitan en una sola región, con características geográficas únicas para su desarrollo. Estas especies se conocen como endémicas. En México habita una gran variedad de especies endémicas. La responsabilidad de cuidarlas es grande debido a que las actividades del ser humano modifican constantemente las regiones y esto puede dar como resultado la extinción de algunas de ellas. Observemos las especies endémicas de nuestro libro de texto. El cirio, carpa bicolor, teporingo, cotorra serrana, iguana espinosa, ajolote mexicano. Proyecto. Las especies endémicas. ¿Qué especies endémicas existen en la entidad donde vivo? ¿Cómo podemos colaborar en su conservación? Planeación. Organícense en equipos para realizar una investigación acerca de las especies endémicas de México. Guíense con las preguntas que a continuación se sugieren. También pueden proponer otras que sean de su interés. Las respuestas les ayudarán a aclarar lo que quieren investigar. ¿Qué especies endémicas hay en el lugar donde vivimos? La respuesta dependerá de la entidad donde vivas. ¿Cómo podemos colaborar para su conservación? No compres animales exóticos ni en peligro de extinción. Puedes poner en riesgo a las especies. Cambia tus hábitos de consumo y elige productos que favorezcan la conservación del medio ambiente. Investiga cuáles son las plantas y árboles nativos y procura optar por ellos cuando tengas oportunidad de sembrar alguno. ¿Cuál es el estado de conservación de estas especies? El estado de conservación es una medida de la probabilidad de que una especie continúe existiendo en el presente o en el futuro cercano, en vista no solo del volumen de la población actual, sino también de las tendencias que han mostrado a lo largo del tiempo, de la existencia de depredadores u otras amenazas, de las modificaciones previstas en su hábitat. ¿Qué puede ocurrirle si se altera el ecosistema? La principal consecuencia de la reducción y alteración de los ecosistemas es la pérdida o disminución de la calidad de los servicios ambientales que nos ofrecen. ¿Qué papel desempeñan en la cadena alimentaria? Las especies endémicas ayudan a crear una mayor variedad y abundancia de seres vivos, contribuyendo a la biodiversidad necesaria para mantener un equilibrio en los ecosistemas. Desarrollo. Para responder estas preguntas, investiguen en los libros de las bibliotecas escolares y públicas, en revistas, internet, zoológicos y museos. También pueden acercarse a las siguientes instituciones: CONAP, Profepa y Semarnat. Comunicación. Una vez que hayan contestado las preguntas y organizado sus respuestas, elaboren un cartel para hacer una presentación ante el grupo. Utilicen también dibujos, fotografías y recortes que resalten la importancia de mejorar nuestra calidad de vida. Además, comenten acerca de las opciones para cuidar el ambiente y la salud. Ejemplo de cartel. ¿Sabías que? México es un país megadiverso, porque cuenta con 182 áreas naturales protegidas llenas de vida, más de 19,000 especies endémicas, 518 especies de cactáceas nativas de nuestro país.
Especies endémicas: jaguar, teporingo, perro llanero mexicano, vaquita marina, manatí, mono aullador, armadillo de cola desnuda. En México se encuentra el 10% de todas las especies del mundo. La agricultura, la caza y la pérdida de su hábitat hacen casi imposible su supervivencia. 12 consejos para gozar de buena salud. Medidas para cuidar el medio ambiente. Recicla la basura. No desperdicies agua. Utiliza focos ahorradores. Haz uso de más bici. Planta árboles. Cuida la flora y la fauna. Y con esto concluimos el tema 3. Y continuamos con el repaso. Iniciamos con el repaso del tema 3. Las prioridades ambientales. La industria permite la producción a gran escala de miles de productos mediante las máquinas de combustión interna. Sin embargo, genera importantes fuentes de contaminación. La agricultura permitió que la sociedad se estableciera en poblados permanentes, donde logró cultivar sus alimentos. La caza y la pesca, así como la recolección de frutas y semillas, permitieron la sobrevivencia de la humanidad en la prehistoria. Los productos que son resultado de la transformación que generó la agricultura: trigo, tela, maíz, café. ¿En qué época se desarrolló la agricultura? En la prehistoria. Una consecuencia de las sociedades industrializadas es que se provocó una demanda excesiva de recursos naturales. Los recursos naturales que no se pueden volver a generar se llaman no renovables. Ejemplos de recursos renovables son madera, cuero y papel. ¿Por qué a la sociedad actual se le llama sociedad de la información y el conocimiento? Porque las nuevas tecnologías facilitan la comunicación y el acceso al conocimiento. ¿Cómo afecta la explotación excesiva de los recursos naturales a otros seres vivos? Algunas especies se han adaptado a las nuevas condiciones, otras, al no hacerlo, han desaparecido. El ser humano y su relación con la naturaleza. Ser humano se relaciona con el ambiente para satisfacer necesidades como alimentación, vivienda, ropa y consumo de energía. Esto provoca cambios irreversibles como tala inmoderada, desvío de ríos y desechos peligrosos. Consecuencias de talar un bosque. Se pierden los árboles que conforman la mayor parte de la vegetación. Se pierde la sombra que estos producen. Se pierde la humedad del suelo. El suelo se vuelve inapropiado para el crecimiento de plantas originarias. Plantas de otras regiones colonizan la zona. Disminuye la cantidad de insectos. Gran parte de los animales de la zona dejan de tener medios para subsistir. La alteración de un ecosistema provoca que algunos animales emigren y otros perezcan, aunque algunos de ellos pueden adaptarse también a las nuevas condiciones del ambiente. Debido al consumo y las necesidades humanas, se arroja una enorme cantidad de desechos al agua de los ríos, lagos y mares. Los desechos ocasionan la pérdida de la biodiversidad, ya que pueden alterar algunas propiedades del agua como su temperatura, transparencia y cantidad de oxígeno. Los desechos que llegan al mar son de origen industrial y doméstico. Desechos de origen industrial: aceites y solventes. Desechos de origen doméstico: detergentes y limpiadores, restos de comida, heces y orina. Elementos que afectan los ecosistemas naturales. Cadena alimenticia. En la base de la pirámide se encuentran las plantas, que son los organismos capaces de crear su propio alimento. Si mueren o desaparecen grandes cantidades de estos elementos, los animales del primer nivel no podrían sobrevivir. Si debido a la acción humana, contaminación, cacería, desaparece alguna de las especies de los niveles intermedios, esto afectaría el resto de los niveles. Si se extingue alguna de las especies de los niveles altos, podría ocasionar la multiplicación de otra especie. Si hay exceso de ejemplares de una especie determinada, podría ocasionar falta de alimentos para otras especies. Acciones para cuidar el agua. Cambiar el depósito de la taza del baño por una de menor capacidad. Reparar fugas y goteras.
Utilizar detergentes biodegradables. No arrojar al drenaje solventes, pinturas o aceite. No juegues con el agua. Causas de contaminación del agua. Los desechos industriales que son descargados en ríos, lagunas y lagos. Expulsión de aguas jabonosas por el drenaje doméstico. No mantener limpios y en buenas condiciones los depósitos de agua potable, tales como cisternas y tanques. ¿Cuáles fueron las consecuencias en el medio ambiente a partir de que el ser humano se hizo sedentario? La explotación intensiva de los recursos naturales para cubrir sus necesidades y la transformación profunda de los componentes del ambiente. ¿Cuáles son las consecuencias del alto crecimiento de una población? Mayor demanda de alimentos y servicios, como agua y energía eléctrica, la alteración e incluso la pérdida de extensas áreas verdes y la disminución o desaparición de diversas especies. ¿Cuáles son algunas de las principales causas de la contaminación del medio ambiente en las ciudades? La destrucción de áreas verdes para construir viviendas, la emisión de dióxido de carbono de los vehículos y las fábricas, el ruido y las altas cantidades de desechos de los hogares. ¿Por qué se crearon las fábricas? Porque el ser humano las inventó para producir bienes de manera intensiva y así satisfacer las necesidades de la población. Consecuencias que estas acciones tienen en el ecosistema. Caza indiscriminada. Las cadenas alimentarias se rompen y puede ocurrir la extinción. Prácticas agrícolas. Los campos se agotan, por eso se recomienda la rotación de cultivos. Tala de árboles. La tala indiscriminada provoca la erosión del suelo y la industria provoca la contaminación del aire y del suelo. ¿Qué se entiende por bienes? Son todos los elementos de la naturaleza utilizados o consumidos por los seres humanos. ¿Cómo en las diferentes etapas de la humanidad los avances técnicos han alterado los ecosistemas? El uso indiscriminado de los recursos naturales ha provocado que estos se agoten y que algunas especies estén en peligro de extinción. Proyecto estudiantil. Nuestro planeta está habitado por numerosas especies, muchas de ellas extendidas en grandes y diversas zonas. Sin embargo, existen especies que habitan en una sola región con características geográficas únicas para su desarrollo. Estas especies se conocen como endémicas. En México existe una gran variedad de especies endémicas. Especies endémicas en México: catorra serrana, iguana espinosa, ajolote, carpa bicolor, teporingo y cirio. La gran variedad de climas y condiciones ambientales y la situación geológica, geográfica y biológica del país han favorecido la diversificación de especies, muchas de las cuales son endémicas de México. Ejemplos: grupo: pinos, agaváceas, cactáceas, peces de agua dulce, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Para poder cuidar la biodiversidad de nuestro país, es necesario contar con zonas protegidas, velar legalmente por las especies que están amenazadas y procurar el uso adecuado de los recursos naturales, uso o aprovechamiento sustentable. ¿Cuántas especies endémicas hay en México? 2029. ¿Cómo podemos colaborar para su conservación? Contar con zonas protegidas, crear leyes que las protejan, uso adecuado de recursos naturales. ¿Qué puede pasar con ellas si se altera el ecosistema? Desaparecer. ¿Por qué algunas de las especies endémicas de nuestro país están en peligro de extinción? Porque el ser humano ha modificado su hábitat al realizar actividades para satisfacer sus necesidades. Evaluación. Al cruzar el valle de Cuicatlán, Tehuacán, se puede observar una gran cantidad de cactus, todos ellos diferentes entre sí. Unos son altos, otros parecen globos, algunos otros tienen espinas que parecen pelo, y otros más cuentan con espinas enormes. Esto se refiere a biodiversidad. Menciona algunos factores que ocasionan la pérdida de la biodiversidad: la tala inmoderada de los bosques, la caza y pesca de especies en peligro de extinción, contaminación, entre otros. Son factores que ponen en peligro la biodiversidad. También por la explotación intensa, contaminación por residuos de fábricas y el hogar, cambio de uso de suelo, cambio climático.
Relaciona las siguientes columnas. Especie endémica, organismos exclusivos de una región. Biodiversidad, cantidad de especies en una región. Ecosistema, conjunto de organismos relacionados entre sí y con su medio. Bosque de coníferas, vegetación principalmente de pinos. Contaminación del agua, detergentes no biodegradables. Y con esto concluimos el repaso y la evaluación del tema 3, las prioridades ambientales, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.